examen ya es como un ejemplo de examen. Eh, Uno de los tantos modelos que ustedes pueden tener en internet, al cual ustedes pueden tener acceso para practicar, para hacer. Ya, mañana vamos a hacer uno de esos, para que ustedes más o menos vean cómo son las preguntas que les pueden llegar a salir en el examen cuando ustedes vayan a tránsito a presentar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar igual. La ley de tránsito está sujeta a todas las personas que circulan en las vías públicas, bien sea las personas que andan en vehículos motorizados como vehículos o motocicletas, o los peatones, ciclistas, ¿ya? La ley de tránsito regula todo lo que sucede en las vías públicas y obviamente nos regula a todos nosotros, todos los usuarios de las vías públicas, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que suceda, digamos, en las vías públicas le compete pues a la ley de tránsito. Hay ciertas, digamos, ciertas infracciones o ciertas acciones que nosotros podemos llegar a cometer cuando estamos conduciendo un vehículo que nos conlleve a un accidente de tránsito. Dependiendo de las causas, de cómo se hayan dado los hechos, pues va a ser un juez quien va a decidir qué multas deben de pagar ustedes o cómo deben resarcir ustedes los daños ocasionados. Bien sea eh, yendo a la cárcel o bien sea pues pagando una multa. Todo depende de lo que ustedes hagan, ¿ya? Hay ciertas cosas que, bueno, son, digamos, de cierta forma, ciertas infracciones que son un poco más simples. No por eso quiere decir que se puedan cometer, por supuesto. Pero que puede ser, digamos, una multa menor y solamente la puede, digamos, poner el carabinero o no las puede, sí, dar el carabinero, ¿ya? No es necesario, obviamente, en muchos casos que nosotros vayamos ante un juez a declarar por algún, digamos, alguna infracción que hayamos cometido en las vías públicas. Por ejemplo, cuando nosotros nos estacionamos de forma errónea o cuando, por ejemplo, digamos, no señalizamos, también cuando, por ejemplo, nos pasamos un pare o un semáforo en rojo, ¿ya? Un carabinero nos detiene y nos pone la multa o el parte o simplemente eh, anota nuestra patente y cuando nosotros vayamos a ver en el sistema vamos a tener la multa, ¿ya? Pero hay cosas, como les decía, que son un poco más complicadas, son más complejas y por supuesto eso ya va directamente con un juez. Por ejemplo, cuando nosotros, digamos, vamos bajo las influencias del alcohol o de las drogas y tenemos un impacto con otro vehículo o impactamos a un transeúnte y obviamente debido a eso, pues puede que le causemos la muerte o puede que la persona pues quede gravemente herida, ¿ya? Entonces ahí ya le compete directamente a un juez determinar pues cómo nosotros vamos a resarcir los daños. O también, por ejemplo, cuando nosotros decidimos conducir, digamos, sin haber obtenido la licencia de conducir. Ahí nosotros también vamos ante un juez para de cierta forma exponer los motivos por los que nosotros decidimos conducir sin haber obtenido una licencia, porque es una de las faltas más graves que nosotros podemos cometer, ¿ya? Entonces, para que entiendan lo que es la diferencia, ¿ya? Hay cosas que de pronto va a solicitar o vamos a necesitar ir ante un juez de acuerdo a la gravedad de lo que nosotros podamos hacer en las vías públicas y otras que son un poco más sencillas, de cierta forma, y que solamente nos va a llevar a pagar una multa, ¿ya? Como les digo, les reitero, de igual forma nosotros tenemos que evitar en lo más posible de cometer ese tipo de errores, porque obviamente, aunque sean errores mínimos, cuando nosotros nos estacionamos mal o cuando no señalizamos o cuando cometemos cualquier error en las vías públicas, tanto como pasarnos un signo pare o una luz roja del semáforo, aun cuando nosotros podamos recibir una multa y no tengamos que ir, digamos, algo más protocolar, ir ante un juez, no quiere decir que pues, por eso que no sea algo que nos lleve a un accidente o que no tengamos que prestarle atención o que no lo tomemos más a la ligera, ¿ya? De igual forma, cuando nosotros estemos en las vías públicas, cuando ya tengamos una licencia para conducir o que tengan ustedes una licencia para conducir, les da la autorización para ustedes poder conducir a lo largo de todo el territorio nacional, pero tienen que hacerlo de la forma correcta.
¿ya? Por supuesto. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Por eso les decía en la clase anterior que nosotros tenemos que tener mucha conciencia al momento de nosotros estar en las vías públicas o en las vías de tránsito, ¿ya? Hay ciertas estipulaciones que tiene la ley de tránsito, en las cuales pues estipula que las municipalidades son las encargadas de hacer las debidas demarcaciones, las señalizaciones. Las municipalidades son las que se encargan junto con la CONACET y el Ministerio de Tránsito de hacer todas esas señalizaciones. Toda la infraestructura que nosotros podemos ver hoy en día en las vías públicas, pues es gracias a ellos precisamente, ¿ya? Yo creo que hoy en día las vías de tránsito están muy bien señalizadas, nosotros tenemos que aprovechar, lo único que tenemos es que tener conocimiento y, como les digo, conciencia. Conocimiento de qué nos dice cada una de las señalizaciones y conciencia para nosotros poder estar en las vías públicas y no cometer esos errores que nos lleve a nosotros a un accidente de tránsito que nos conlleve a que otra persona pueda perder la vida a causa de nosotros, de errores que nosotros podamos cometer y que nos lleve a nosotros a situaciones que nosotros no vamos a querer estar. Nadie aquí va a querer estar en situaciones así. Y los carabineros y los fiscales de tránsito son las personas encargadas, obviamente, de fiscalizar las vías públicas. Ellos son los únicos encargados de hacer eso, ¿no? No hay nadie más que tenga la autorización para solicitarles, por ejemplo, a ustedes una licencia de conducir o, por ejemplo, el permiso de circulación, ¿ya? O la revisión técnica, por ejemplo. ¿Ya? Eso solamente le compete a un carabinero. Ellos nos pueden detener, lógicamente, a nosotros en las vías y solicitarnos la documentación que ellos crean pertinente. Nosotros, adicional al permiso de circulación, a nuestra licencia de conducir, ya la revisión técnica, al SOAP, todo eso, adicional a eso, nosotros siempre debemos tener nuestra documentación, la documentación del vehículo. ¿Sí? Pueden llevar copias, pero obviamente de la original. Por si acaso, digamos, un carabinero pues nos solicita alguna documentación adicional, obviamente nosotros estamos en la obligación de proporcionársela. Y las escuelas de conducción también se estipula dentro de la ley de tránsito que la misión de las escuelas de conducir es precisamente que ustedes aprendan lo básico para ir a presentar el examen, por ejemplo, en la parte teórica, todo lo que ustedes han visto acá, y en la parte práctica ustedes tienen que aprender todas las maniobras necesarias para estar el día de mañana en las vías de tránsito o en las vías públicas. ¿Ya? Eso es lo más importante, que ustedes aprendan las señalizaciones, que entiendan lo importante que es no conducir bajo las influencias del alcohol o de las drogas, lo importante que es nosotros utilizar el cinturón de seguridad, algo que es obligatorio, que no solamente tienen que llevarlo las personas que van en la parte delantera del vehículo o en los asientos delanteros, sino que todos los ocupantes de un vehículo tienen que llevar su cinturón de seguridad, ¿ya? Y obviamente, aparte de eso, pues conocer un poco lo que es el vehículo, que fue lo que vimos en la primera clase. ¿Ya? Esas son como las cosas más importantes y más resaltantes. Ya las maniobras, ustedes las van a ir aprendiendo con el profesor de las clases prácticas porque hay ciertas preguntas que también tienen que ver con las maniobras que nosotros podemos hacer en las vías públicas. Entonces, por eso ustedes en las clases prácticas tienen que prestar también mucha atención porque de ahí a ustedes también les puede salir una pregunta en el examen, ¿ya? Todos los tips que les dé el profesor, todo lo que él les diga, tómenlo en consideración, guárdenlo y el día del examen también, si es necesario y les sale alguna pregunta, ustedes puedan responder de forma correcta, ¿ya? Porque obviamente también les van a preguntar, aparte de la parte teórica, de lo que es señalizaciones, de la ley de tránsito, ya también salen preguntas acerca de ciertas maniobras que nosotros tenemos que hacer cuando conducimos. Entonces, por eso es importante que ustedes les presten atención a todo lo que ustedes hacen en la parte práctica también, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la ley Emilia. La ley Emilia determina que una persona que va en estado de ebriedad, digamos, y le causa la muerte a otra persona por ir conduciendo en ese estado, pues tiene cárcel efectiva de por lo menos 1 año. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, digamos cualquiera de nosotros, si fuera conduciendo en estado de ebriedad y por X circunstancia, bien sea que impacte directamente a un transeúnte o que impacte un vehículo en el cual esas personas resulten
gravemente heridas y terminen falleciendo, pues obviamente nosotros vamos a ser responsables de eso. Y que desde ese momento que sucedió, digamos que se dio el accidente, nosotros ya tendríamos cárcel efectiva de por lo menos un año. O sea, de ahí nosotros vamos directamente a la cárcel por lo menos un año. Pero lógicamente va a ser el juez quien determine cuánto tiempo realmente nosotros vamos a estar en la cárcel. Puede ser de 1 a 10 años. Él lo va a decidir. Él, de acuerdo pues a todas las pericias recogidas en el levantamiento del accidente, va a determinar cuánto tiempo nosotros vamos a pasar en la cárcel. ¿Ya? Entonces es bien importante que el día de mañana, cuando ustedes tengan su licencia y estén conduciendo, tomen la decisión correcta. Decidan nunca conducir en estado etílico, lógicamente, porque ya sabemos a lo que eso conlleva. No solamente por el hecho de que nosotros vayamos a estar en la cárcel de 1 a 10 años, no solamente es eso. Lo importante también es tener conciencia en que le podemos causar la muerte de acuerdo a esas acciones a otra persona que probablemente es el papá de alguien, el hijo de alguien, y que nosotros tenemos que tener conciencia. A ninguno de nosotros nos va a gustar que vayamos en nuestro vehículo con nuestros seres queridos, por ejemplo, y que venga una persona al volante en sentido contrario, en estado de ebriedad, y que nos cause la muerte. Si nosotros no queremos eso para nosotros, no lo queremos para los demás. Entonces tenemos que respetar también la vida de los demás. ¿Ya? Eso es lo que establece la ley Emilia. Si la persona queda gravemente herida, pues bueno, esa persona también va a tener que asumir las consecuencias. Por supuesto que los gastos médicos de la persona que termine resultando herida, pues corren por cuenta de la persona irresponsable. La ley Emilia se llama Emilia precisamente por un infante, una niña que perdió la vida, por una persona irresponsable que decidió pues conducir en estado de ebriedad, impactó el vehículo en el que iba la niña y la niña resultó pues falleciendo. Entonces, gracias a sus padres se pudo promulgar esta ley que hacía mucha falta para que de cierta forma se pudiera frenar un poco las cifras de las personas que hasta el momento resultaban falleciendo debido pues a las personas que decidían conducir en estado de ebriedad. Entonces es bien importante que ustedes el día de mañana tomen mucha conciencia. Si se da un evento en el que ustedes tengan que asistir, en el que sepan que hay bebidas alcohólicas y que ustedes de pronto se ven envueltos en una situación en que tengan que consumirlas, tomen la decisión correcta. Nadie los va a obligar a ustedes a consumir algo que ustedes no quieren. Y si ustedes son responsables, porque todos aquí, aunque hayan menores de edad, si sus padres les dan la responsabilidad de que tomen este curso y que el día de mañana ustedes puedan tener una licencia, ustedes siempre van a tener que estar acompañados hasta que cumplan los 18 años. Una vez que cumplan los 18 años, ustedes van a ser libres de poder conducir solos. Y ahí ustedes van a tener que tomar la decisión correcta. Por eso es importante que desde ahora todos tomemos conciencia. No podemos seguir aumentando esas cifras. Y la ley de tolerancia cero fue la que aseveró las sanciones que se imponen hoy en día a las personas que deciden conducir en estado de ebriedad o bajo las influencias del alcohol, que no es lo mismo. ¿Ya? Todo va a depender de los gramos de alcohol que nosotros podamos tener en nuestra sangre. Ahí vamos a ver una tabla para ver la diferencia. ¿Ya? Pero lo importante es que, bueno, aseveró las sanciones y obviamente redujo los gramos de alcohol a los que hoy en día se puede conducir. Antes era un poco más permisiva la ley, era un poco más tolerante de cierta forma. Entonces, por eso se llama tolerancia cero, para que hoy en día estos hechos pues sean obviamente penados como tiene que ser y pues evitemos seguir perdiendo pues seres queridos debido a personas irresponsables, ¿ya? Porque como les digo, todos somos mayores de edad. El día de mañana, si ustedes deciden conducir o deciden ir a un evento, como les decía, y hay bebidas alcohólicas y ustedes deciden consumirlas, uno lo puede hacer, pero siempre y cuando uno lleve una persona que no vaya a consumir nada, ya por lo menos no bebidas alcohólicas, y que nos pueda llevar a nuestra casa sin nosotros correr riesgo. Porque créanme que no es tan fácil como decir, no es que me voy a tomar un vaso de vino
o es que me voy a tomar una cerveza nada más y no pasa nada. ¿Ya? Lo que más importa al momento de nosotros conducir son la capacidad de reacción que nosotros podamos tener cuando vamos conduciendo. ¿Ya? De hecho que, bueno, de cierta forma obviamente se pierde el equilibrio, se pierde la capacidad de pensar, o por lo menos la rapidez para pensar y la rapidez para actuar. Eso lo ocasiona tanto el alcohol como las drogas. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos conduciendo y si de hecho a veces suceden tantos eventos en las vías públicas que nos impiden reaccionar rápidamente, porque bueno, tal vez por los nervios, por tantas cosas que nos pueden influir, ahora imagínense si nosotros vamos bajo las influencias del alcohol o de las drogas. Obviamente que nosotros no vamos a conducir de forma correcta, que si nos toca reaccionar rápidamente no lo vamos a hacer, porque nuestro cerebro está afectado y nuestro cerebro es el que nos hace reaccionar, es el que envía el impulso para que nosotros podamos reaccionar rápidamente y pisar el pedal del freno. Cuando nosotros vamos en ese estado, pues es imposible prácticamente hacerlo rápidamente. Entonces es bien importante que ustedes entiendan la importancia de esto. Me dejan un momento porque no sé si alguien quiere ingresar a la clase. Por eso la clase de hoy es tan importante, porque obviamente para ellos estas son de las preguntas más importantes. Ellos quieren ver que ustedes realmente entiendan la gravedad de lo que es ir bajo las influencias del alcohol o en estado de ebriedad, o bajo las influencias de las drogas también. Y entonces estas son de las preguntas que tienen mayor ponderación, que son tal vez las más sencillas porque sí, no lo podemos aprender fácilmente. ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes de verdad lo interioricen, que de verdad entiendan lo importante que es. Eso es lo que ellos quieren. De hecho, que las pruebas que a ustedes les van a hacer, las pruebas psicotécnicas, tienen que ver mucho, y por no decir casi todo, en lo que es la capacidad que nosotros tenemos para reaccionar. Esas pruebas generalmente miden eso. ¿Por qué? Porque la capacidad que nosotros podemos tener para reaccionar en determinado momento es lo que determina si sucede un impacto o no. Si nosotros hacemos las maniobras, digamos, oportunamente, las hacemos rápido, cuando hay un evento en las vías públicas que nos suceda, de eso depende si se detiene el vehículo rápidamente o no para evitar ese impacto. Entonces, por eso el ir bajo las influencias de las drogas o del alcohol es tan penalizado hoy en día, porque obviamente el ir así, pues, altera nuestra capacidad para reaccionar. ¿Ya? Quiero que entiendan eso. Entonces, la ley de tolerancia cero lo que hizo fue acelerar las sanciones y reducir los gramos de alcohol a los que nosotros podemos conducir. Ya vamos a ver la tabla, que es manejar bajo las influencias del alcohol. Y se considera que manejar bajo las influencias del alcohol es cuando vamos de 0,31 gramos de alcohol a 0,79 gramos de alcohol por milímetro en la sangre. Y en estado de ebriedad es de 0,8 o 0,80 a más gramos de alcohol en la sangre. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, que son dos cosas distintas, ¿ya? Porque todo va a depender de los gramos de alcohol que nosotros tengamos en la sangre en el momento que sucedieron las cosas, si es que hay un accidente o si es que nos detiene el carabinero, ¿ya? ¿Sí, dígame? ¿Me va a preguntar algo? ¿O se le activó el micrófono nada más? Ya. Entonces, se considera bajo las influencias del alcohol de 0,31 a 0,79. Y si no le causamos daños ni lesiones a alguien, una primera vez, nosotros vamos a tener suspensión de la licencia por 3 meses. Por supuesto que nos van a imponer una multa. De 0,31 a 0,79 bajo las influencias del alcohol, causándole lesiones gravísimas o la muerte a alguien una primera vez, va a ser de 3 a 5 años sin licencia. Aunado a eso, vamos a tener una multa y va a ser un juez quien determine de acuerdo a si la persona murió o tiene lesiones graves, qué va a suceder, qué es lo que tiene que pagar la persona que cometió el daño. ¿Ya? Si va a ir a la cárcel, de qué forma pues esa persona, con lo que estipula la ley, resarcir el daño que ha ocasionado. Que en el caso de la muerte de alguien, yo creo que no hay forma de nosotros poder
resarcir ese daño. Muchas veces hay personas que bueno, después de un accidente de tránsito terminan siendo mutiladas algunas extremidades de su cuerpo. Y yo creo que una persona que tenga que cambiar su estilo de vida debido a una persona irresponsable, pues yo creo que no hay una forma en que nosotros podamos pagar eso. La ley estipula que sí, pero en el concepto yo creo que de la mayoría de los seres humanos no debería haber una forma de nosotros poder resarcir ese daño, porque no la hay. Pero digamos que, bueno, la ley estipula que hay formas de hacerlo, que yendo tanto tiempo a la cárcel, que pagando una multa, pagando los daños ocasionados, o indemnizando a la persona de por vida. Esa es una forma de nosotros poderle pagar a esa persona pues el daño que le hemos hecho. Ustedes no quieren estar en una situación así, yo sé que no quieren estar, entonces por eso el día de mañana hay que tomar las decisiones correctas. En estado de ebriedad, que sería de 0,8 más, sin causarle daños ni lesiones a alguien, una primera vez, 2 años sin licencia. En estado de ebriedad, sin causarle daños ni lesiones a alguien, una segunda vez, 5 años sin licencia. En estado de ebriedad y sin causarle daños ni lesiones a alguien, una tercera vez, cancelación de la licencia. Es un juez quien va a determinar cuándo nosotros podemos volver a tener una licencia. Pueden pasar 5, 6, 7, 8, 10 años, 20 años sin licencia. Él lo va a determinar cuando nosotros podamos volver a tener una licencia de conducir. De 0,8 a más, que es en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o la muerte a alguien una primera vez, una única vez, inhabilitados de por vida para poder conducir. Usted más nunca va a tener una licencia de conducir. Aunado a eso, usted va a tener que ir a la cárcel y bueno, quién sabe cuánto tiempo va a estar y qué es lo que usted tenga que pagar en daños materiales, porque ir a la cárcel usted paga daños morales, pero los daños materiales también hay que pagarlos, ¿ya? Entonces, por eso les digo, hay que pensarlo muchas veces. Y vamos a ver una tabla en lo por qué yo le digo a ustedes no es tan fácil como decir es que me voy a tomar una copa de vino, es que me voy a tomar una cerveza y no pasa nada. De acuerdo a lo que nosotros consumimos, al sexo de la persona y la cantidad que nosotros consumamos, el alcohol o el licor que nosotros podamos consumir, de eso va a depender los gramos de alcohol que nosotros vamos a tener en la sangre. Esos son los factores que más determinan, perdón, los gramos de alcohol que nosotros podamos tener en la sangre en el momento que, o que nos detenga el carabinero, que ocurra un accidente o después de consumir alcohol, ¿ya? Eso es lo que más va a determinar. Por supuesto que hay otros factores que también son determinantes, pero no son los que más influyen en los gramos de alcohol que nosotros podamos tener en la sangre. Hay una diferencia en cuanto a si el sexo de la persona es hombre o es mujer, si es sexo femenino o sexo masculino. ¿Por qué? En el caso de las mujeres nos vemos más afectadas por el alcohol porque las mujeres, la composición química del cuerpo de la mujer es mayormente de grasa, más que la del hombre. El hombre, su composición química es mayormente de agua. Y el alcohol se disuelve mejor en agua que en grasa. Por eso nosotros, de cierta forma, nosotras las mujeres, pues, no podemos diluir el alcohol tan fácilmente. No lo podemos asimilar tan fácilmente, no podemos eliminarlo de cierta forma, de forma fácil. Y en el proceso metabólico también pasa lo mismo. La mujer se ve más afectada porque la mujer libera la enzima, que se llama alcohol deshidrogenasa, la libera en menores cantidades que el hombre, ¿ya? Por eso también digamos, en el proceso metabólico es más difícil para la mujer poder digerirlo. Entonces, tiene que ver mucho en que esa es la diferencia, porque siempre las mujeres terminan más afectadas, pueden tomar la misma cantidad de alcohol, pero la mujer siempre se ve más afectada por el alcohol que el hombre. Es por eso. Y obviamente también va a depender del tipo de licor. No todos los licores tienen los mismos grados de alcohol, y obviamente va a depender de la cantidad que nosotros podamos consumir, ¿ya? Obviamente si consumimos mayores cantidades, pues nos vamos a ver más afectados. Entonces, por ejemplo,
Si una persona se toma un vaso de vino, todo va a depender si es hombre o mujer, digamos que 100 centímetros cúbicos en un hombre van a ocasionar 0,21 gramos de alcohol. Un hombre promedio, todo va a depender también del peso que tenga el hombre, de la masa corporal, ¿ya? Y lo mismo pasa con la mujer, digamos que es promedio. 0,21 y en una mujer 0,29, ¿ya? Una cerveza chica de 200 centímetros cúbicos en un hombre 0,18 y en una mujer 0,24. Una cerveza normal de 330 centímetros cúbicos en un hombre va a ocasionar 0,29 gramos de alcohol y en una mujer 0,40. Eso quiere decir que la mujer ya está bajo las influencias del alcohol por una sola cerveza que se está tomando. Entonces, por eso les digo, no es tan fácil como decir, es que me voy a tomar solo, me tomé una sola cerveza. Es que esa sola cerveza, dependiendo del volumen, de los grados de alcohol que tenga esa cerveza, obviamente va a ocasionar los gramos de alcohol que esa mujer o ese hombre pueda tener en su cuerpo, ¿ya? Y eso va a afectar su cerebro. Obviamente estos son estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo y pues dan esos resultados. Entonces, por eso es bien importante que tomemos conciencia de que no es solamente decir eso, yo voy a ir a tomar algo voy a tomar poco y no pasa nada, ¿ya? Para que nos olvidemos de esos términos. Un aperitivo de 70 centímetros cúbicos en un hombre sería 0,21 y en una mujer 0,29. El brandy, ¿ya? 45 centímetros cúbicos en un hombre 0,32 y en una mujer 0,44. Aquí ambos ya están bajo las influencias del alcohol, porque es de 0,31 en adelante. El whisky, 40 centímetros cúbicos en un hombre ocasionaría 0,30 y en una mujer 0,42. 70 centímetros cúbicos de whisky en un hombre 0,53 y en una mujer 0,73. Si ustedes se fijan, ya casi la mujer va a estar en estado de ebriedad. Estado de ebriedad es de 0,80 en adelante y ella tiene 0,73 con 70 centímetros cúbicos y el hombre tiene 0,53. Ambos están bajo las influencias del alcohol, pero les falta muy poco para estar ya en estado de ebriedad. El pisco, 45 centímetros cúbicos, en un hombre serían 0,40 y en una mujer 0,55. Entonces, eso es lo importante. Recuerden siempre eso, que va a depender del sexo de la persona, de la cantidad de alcohol que ustedes puedan consumir y del tipo de licor que vayan a consumir. Obviamente, si consumimos en mayores cantidades, pues nos vamos a ver más afectados. Todo va a depender si es hombre o mujer y pues del tipo de licor, ¿ya? No se les vaya a olvidar eso por si les sale alguna pregunta, ustedes sepan responder. Ahora, cuando nosotros estamos bajo las influencias del alcohol, si me dan un momento que me dejó de cargar mi PC. Que tiene como una pequeña maña. Ahí sí. Ya, entonces bajo las influencias de las drogas, de cualquiera de las que ustedes ven aquí en pantalla, la marihuana, la cocaína, la éxtasis o la pasta base, obviamente eso va a causar efectos fisiológicos, efectos en nuestro cuerpo, digamos, va a afectar nuestro cerebro y eso va a afectar pues la capacidad que nosotros tenemos de pensar, la capacidad que tenemos de movernos, es decir, la parte psicomotora, y pues el desenvolvimiento que nosotros podamos tener en las vías públicas. No solamente en las vías públicas, el desenvolvimiento en todo aspecto, ¿ya? Porque obviamente nuestro cerebro está afectado por este tipo de sustancias, ¿ya? Y eso va a ocasionar, pues, manifestaciones al momento de nosotros conducir. Por ejemplo, llegar a tener alucinaciones, tener un comportamiento más competitivo, la capacidad de reaccionar es mucho más lenta, se ve muy afectada,
¿ya? La capacidad de medir las distancias, no tenemos la capacidad de medir las distancias. Imagínense una persona que va bajo las influencias de las drogas y que tiene alucinaciones al momento de conducir, que está viendo algo que no es real en la pista. Va a conducir de acuerdo a lo que está viendo, a lo que está produciendo, reproduciendo su memoria y que él cree que está viendo o ella cree que está viendo. Entonces no va a conducir de acuerdo a lo que está sucediendo y obviamente eso lo va a conllevar a un accidente de tránsito. ¿Ya? Y si va a exceso de velocidad, bueno, imagínense ustedes lo que puede llegar a suceder. Entonces, si nosotros vamos a consumir algún tipo de droga, de cualquiera de estas drogas que están aquí, ¿ya? Tienen que hacerlo y después que les pase el efecto de la droga, ahí sí pueden conducir. Nunca nosotros podemos conducir cuando estamos consumiendo, cuando estamos bajo los efectos de ella. Yo creo que está de más decirlo, eso lo sabemos todos aquí, ¿ya? Entonces, en la medida de sus posibilidades, entiendan lo peligroso que es el poder ir conduciendo bajo las influencias de estas drogas. Es importante que lo entiendan. Ahora vamos a ver lo que son las partes o multas que nosotros podemos llegar a tener de acuerdo a las infracciones que nosotros podamos hacer cuando estamos en las vías públicas. ¿Ya? En el caso de las faltas, se dividen en faltas gravísimas, faltas menos graves y faltas leves. Las faltas gravísimas, nosotros arriesgamos multas entre 3 y 1 UTM, ¿ya? Y también la suspensión de la licencia hasta por 2 años, que puede ser cuando nosotros vamos en estado de ebriedad o bajo las influencias del alcohol. Ahí nosotros arriesgamos la suspensión de la licencia, ¿ya? Pero hay otras faltas gravísimas también, como por ejemplo ir en 20 kilómetros por hora a exceso de velocidad, es decir, si por ejemplo acá en Talca o en las zonas urbanas nosotros podemos ir solo a 50 kilómetros por hora, nosotros no podemos ir a 70 kilómetros por hora porque no está permitido, lógicamente. Entonces ahí nosotros vamos a 20 kilómetros sobre el límite máximo de velocidad en ese lugar. Entonces obviamente que vamos a ser multados. Lo mismo pasa en las zonas rurales. Si está permitido ir a 100 o 120, dependiendo de lo que diga la pista, si es de una o dos pistas, o dependiendo de las señales de tránsito que hayan en esa vía, si hay alguna restricción, pues nosotros no podemos ir sobre ese límite de velocidad. Son de las faltas más graves que nosotros podemos cometer. También cuando nosotros nos estacionamos, adelantamos o sobrepasamos o nos detenemos en un túnel, o también cuando lo hacemos sobre las líneas del tren, ¿ya? Nosotros lógicamente no nos podemos ni estacionar, ni detener, ni sobrepasar, ni adelantar en las líneas del tren o en un túnel, ¿ya? No está permitido. También, por ejemplo, cuando nosotros conducimos sin haber obtenido nuestra licencia de conducir. Por ejemplo, yo les decía que cuando nosotros conducimos sin haber obtenido nuestra licencia de conducir, tenemos que ir ante un juez. Obviamente el carabinero nos detiene, nos va a solicitar nuestra licencia, por supuesto, es lo primero que nos van a pedir, ¿ya? Como no la tenemos, aunque digamos que se nos ha olvidado, nos van a solicitar nuestro RUT, ponen nuestro RUT en un sistema que ellos tienen y determinan que esa persona no tiene ningún tipo de licencia asignada, ¿ya? Entonces va a saber que no existe. En el caso de que pudiera existir, pero que se nos ha olvidado en nuestra casa, nosotros tendríamos 24 horas para presentarnos con nuestra licencia para que no ocasione una multa de cierta forma, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un hecho como eso, pues ya les dije, tenemos que ir ante un juez y él va a determinar, bueno, generalmente las multas van entre 1 y 3 UTM. Él va a determinar si reduce la multa que ha impuesto el carabinero o si no. Generalmente no reduce la multa, porque el juez determina que es una falta muy grave. Si usted no tiene una licencia de conducir, usted no tiene cómo explicar que usted está conduciendo, ¿ya? No hay un hecho que pueda, de cierta forma, usted decir para poder justificar que usted esté conduciendo sin haber obtenido una licencia. Ya también sucede, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tipo de licencia, en el caso de ustedes van a obtener la licencia de clase B.
Eso les permite conducir un vehículo hasta 3.500 kilos brutos. Ustedes no pueden conducir, por ejemplo, una gandola que tiene más capacidad, ¿ya? O no pueden conducir un autobús porque tiene mayor capacidad de asientos, además que es para trasladar pasajeros. Lo mismo pasa con los taxis, con los colectivos, ¿ya? No tiene cómo justificar que usted esté conduciendo un vehículo que no corresponde a su licencia, ¿ya? Entonces, eso generalmente son las faltas más graves o las faltas gravísimas. También pasarnos, por ejemplo, un signo pare o una luz roja del semáforo. Esas son las faltas más graves. Las faltas menos graves, nosotros podemos arriesgar multas entre 0.5 y 1 UTM. Y puede ser, bueno, porque no tengamos, digamos, la revisión técnica, no haya sido rechazada, no la hayamos hecho, ya no la hayamos solicitado, cualquiera de los casos. Y porque no tengamos las luces del vehículo en buen estado, que el tubo de escape también presente oxidación o alguna rotura, alguna fisura. También puede ser, por ejemplo, porque no tengamos alguno de los retrovisores o porque no tengamos un limpiaparabrisas también. Ya también puede ser, por ejemplo, porque nosotros vayamos conduciendo en estado físico y psicológico deficiente. Nosotros para conducir un vehículo, tanto nosotros como el vehículo, tiene que estar en muy buenas condiciones. Si el carabinero nos detiene, por ejemplo, y nota que nosotros estamos físicamente o psicológicamente deficientes, que estamos alterados o que estamos muy cansados, se nos nota muy ojerosos, estamos muy deficientes, pues simplemente eso es a criterio lógicamente de cada carabinero o del carabinero que lo detenga. Él nota en el estado en el que está la persona y simplemente decide imponer una multa y retirar el vehículo porque esa persona en ese momento representa un peligro para las demás personas y para ella también o para él también, ¿ya? Entonces, esas son las faltas menos graves. También puede ser una falta menos grave cuando nosotros nos estacionamos en los lugares erróneos, por ejemplo, sobre un paso peatonal, cuando nos estacionamos sobre las aceras, cuando nos estacionamos, digamos, en un ciclovía, o al frente de una entrada de estacionamiento de alguna propiedad privada, ¿ya? O frente a la entrada de algún establecimiento, como por ejemplo, digamos, el Cefam, el hospital, ¿ya? La PDI, los bomberos, carabineros. Cuando nosotros nos estacionamos de forma errónea, por supuesto que vamos a ser multados, una falta menos grave. ¿Ya? O por ejemplo también cuando hay cúmulos de agua en la vía y nosotros pasamos sobre ese cúmulo de agua y mojamos la acera o mojamos a una persona, ¿ya? Eso también es una falta menos grave, ¿ya? O también cuando utilizamos, digamos, la bocina de forma errónea, nosotros no podemos utilizar la bocina porque estamos en medio de una fila de vehículos y no avanza, ¿ya? Y yo empiezo a tocar la bocina porque quiero que avancen. Con que yo toque la bocina no van a avanzar. Porque no funciona, primero no funciona así, y segundo que no es la forma correcta. Usted no puede tocar la bocina porque no está permitido, para eso no. Usted tiene que tocar la bocina cuando, por ejemplo, usted vea algún peligro, le quiera avisar de algún peligro a otra persona. Muchas veces nosotros podemos estar parados esperando que el semáforo cambie de luz y a la persona de adelante se le puede correr el vehículo hacia atrás. Puede llegar a suceder. Ustedes le tocan la bocina para que esa persona se dé cuenta que su vehículo se está moviendo, porque a lo que tocan la bocina uno siempre tiende a percatarse de que algo está sucediendo, porque generalmente es para eso la bocina, para avisar de algún peligro, pues algo estamos haciendo mal, o algo estoy haciendo mal yo, o algo está haciendo mal otra persona. Y ahí yo noto que tal vez soy yo, a mí, a la que me está corriendo el vehículo, y pues obviamente que tengo que detenerlo, ¿ya? Entonces, para eso, por ejemplo, porque hay, bueno, no sé, hay un accidente, yo voy y en la vía, que está de contravía, digamos, del lado de las personas que vienen en contravía, hubo un accidente en ese momento. Yo veo vehículos más adelante que vienen en ese sentido, yo les toco la bocina para advertirles que más adelante hay un accidente, que hay algo. Ya esa persona al saber que ustedes le tocaron la bocina, por algo, disminuyen la velocidad de una vez. ¿Ya? Entonces, esas serían las faltas menos graves. Y las faltas leves, nosotros podemos arriesgar multas entre 0.2 y 0.5 UTM.
¿Ya? ¿Cuáles pueden ser esas faltas cuando no utilizamos el cinturón de seguridad? El cinturón de seguridad es obligatorio, el uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo, todos, no solamente los que van en la parte delantera, es todos los ocupantes del vehículo. Y también cuando nosotros vamos con niños y no los llevamos en su sistema de retención infantil o en su silla de seguridad, ¿ya? O que no van de forma correcta. Por ejemplo, los niños que son menores de 12 años tienen que ir sí o sí en el asiento trasero, ¿ya? Muchas personas, pues bueno, puede que muchas veces lleven niños menores de 12 años y que midan menos de 1,35 en el asiento delantero. Obviamente, eso es para una multa. Nosotros jamás debemos llevar a los niños en la parte delantera, representa un peligro muy grande para ellos. Si nosotros queremos a nuestros niños, pues obviamente que los tenemos que cuidar, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco de lo que es la regla de los 3 segundos. Esto es algo que el profesor se los va a enseñar a ustedes, pero que en teoría ustedes también lo tienen que saber, ¿ya? Porque aparte de que es algo que a ustedes les van a evaluar, cuando ustedes vayan a sacar su licencia, cuando vayan a tránsito para sacar su licencia, cuando ustedes estén conduciendo, una de las cosas que más le va a evaluar la persona es la distancia que ustedes tienen del vehículo que va delante de ustedes. ¿Cuál es la distancia correcta? 3 segundos del vehículo que va delante de nosotros. Esa es la distancia correcta. Yo no puedo ir a 1 segundo o a 2 segundos. Tiene que ser a 3 segundos del vehículo. Y si las condiciones climáticas no son normales, ya, por ejemplo, hay mucha lluvia o hay mucha niebla, entonces yo no puedo ir a 3 segundos. Tengo que ir mínimo a 7 segundos de distancia del vehículo que va delante de mí. ¿Por qué? Porque si a ese vehículo le sucede un imprevisto, se le atraviesa a alguien, algún animal o no vio un bache porque la visibilidad es muy reducida cuando está lloviendo o cuando hay mucha niebla y se detiene, yo pueda reaccionar y pueda detener mi vehículo sin impactar el vehículo que va delante de mí. Es para tener una distancia en la que yo pueda reaccionar y detener mi vehículo. Lo mismo pasa cuando estamos en condiciones normales, que tenemos que ir a 3 segundos del vehículo que va delante de nosotros, ¿ya? Los 3 segundos es una distancia que es la distancia prudente para que nosotros podamos reaccionar y no impactarnos con el vehículo que va delante de nosotros si es que se detiene de forma sorpresiva, porque a alguien se le atravesó, o un animal, o una persona, o un bache que no vio, cualquier cosa que le pueda suceder, ¿ya? Y así nosotros no impactarnos con ese vehículo. Entonces, esa es una de las cosas que les van a evaluar. ¿Cómo sé yo que voy a 3 segundos del vehículo que va delante de mí? Por lo general, uno cuando ya tiene tiempo conduciendo, uno ya sabe la distancia a la que uno va a reaccionar, a la que uno puede detener el vehículo, dependiendo de la velocidad en la que uno vaya, ¿ya? Con el tiempo. Pero ahora que ustedes son nuevos, que van a empezar a conducir, ¿cómo saben ustedes que van a 3 segundos? Generalmente cuando uno va en las vías siempre busca un punto fijo, ¿ya? Puede ser una señalización, una señal de tránsito, un fierro, donde esté una señal de tránsito, puede ser un árbol, puede ser un semáforo, cualquier cosa que el vehículo que va delante de mí pase, yo cuente 3 segundos y cuando haya terminado de contar los 3 segundos vaya pasando yo con el vehículo por ese lugar que yo tomé como referencia, por ese, digamos, ese objeto que yo tomé como referencia al costado de la vía. ¿Ya? Así yo sé que yo voy a la distancia correcta del vehículo que va delante de mí. Entonces es bien importante que sepan eso. Ahora vamos a ver lo que son las fórmulas para que ustedes entiendan un poquito a qué se refieren con la distancia de reacción, la distancia de frenado y la distancia total de detención. Sobre todo la distancia de reacción, que es como la más importante. ¿Ya? Entonces, la distancia total de detención va a ser la distancia total que recorre un vehículo para poder detenerse. Cuando yo voy en la vía y yo observo un peligro, ¿qué puede ser un peligro? Bueno, desde que el semáforo se puso en rojo hasta que un niño se me atravesó, el vehículo que va delante de mí se detuvo de forma sorpresiva, se me atravesó un perro, tantas cosas que pueden ser un peligro en las vías que me obliga a mí a detener el vehículo. Eso es un peligro. Algo con lo que yo me pueda impactar, lógicamente, y me pueda ocasionar a mí la muerte o un accidente. O le pueda ocasionar la muerte a otra persona, o lesiones graves, o impactar algo. ¿Ya? Eso es un peligro. Nuestro cerebro capta ese peligro, ciertamente,
Y lo que hace es reaccionar para que nosotros pisemos el pedal del freno y podamos frenar el vehículo y así el vehículo detenerse. En lo que todo eso sucede, en lo que yo veo ese peligro, reacciono, piso el freno y el vehículo recorre una distancia después de que yo piso el freno hasta que se detiene, dependiendo de la velocidad que lleve. Todo va a depender de la velocidad que lleve ese vehículo. A eso se le llama distancia total de detención, todo eso. ¿Ya? ¿Cómo la puedo obtener yo? S va a ser la distancia total de detención y es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Ya? Ahora, para yo saber cuál es la distancia total de detención, yo tengo entonces que conocer la distancia de reacción y la distancia de frenado para poderla sumar y así obtener la distancia total de detención. Pero ¿cuál es la distancia de reacción? En palabras simples, la distancia de reacción es cuando yo veo ese peligro, mi cerebro capta ese peligro, lo que yo estoy viendo, y como ves, obviamente capta ese peligro, envía una información a través de mi sistema nervioso hacia los músculos de los pies y también de las manos, en dado caso para reducir velocidad, y hace que mis pies se muevan para pisar el pedal del freno. Todos los movimientos que yo hago con mi cuerpo, todo depende del cerebro. Todos aquí lo sabemos. Si yo muevo mis manos es porque mi cerebro me lo permite, de cierta forma. ¿Cierto? Entonces, esa es nuestra distancia de reacción. Eso es lo que le van a evaluar a ustedes en las, digamos, en las máquinas psicotécnicas, en el test de punteada del AGI, en el test de palanca del AGI y también en el simulador, cuando ustedes vayan a hacer las pruebas psicotécnicas. ¿Por qué? Porque la capacidad que nosotros podamos tener cuando vamos en las vías públicas de reaccionar es una de las cosas más importantes. ¿Ya? Obviamente, el que yo tenga la capacidad de reaccionar rápido, que veo el peligro y rápidamente presiono el pedal del freno, eso puede evitar un accidente. Ahora, si yo no tengo esa capacidad, porque no todo el mundo la tiene, ya hay personas que, bueno, su cerebro es un poco más lento, no pasa nada, pero todos somos diferentes, todos no tenemos las mismas capacidades. Y no tienen esa capacidad y simplemente, pues, no, digamos, bajo ese concepto no podrían estar en las vías públicas, porque en dado caso que suceda un incidente y una persona se le atraviesa, va a terminar en un accidente, ¿ya? Porque no va a tener la capacidad de reaccionar rápidamente para evitar ese impacto, para que ustedes más o menos vean la importancia de esto. Entonces, la distancia de reacción es igual a la velocidad que lleva el vehículo multiplicada por 3 dividida entre 10. Esa es su fórmula. Cuando ustedes les pregunten acerca de la distancia de reacción en el examen, ustedes van netamente a la fórmula. Yo a ustedes les hago un análisis para que ustedes entiendan a qué se refiere la distancia de reacción, pero ustedes no van a analizar nada en el examen. Ustedes les preguntan acerca de la distancia de reacción y ustedes van directamente a la fórmula, de ahí no se sale. Y la distancia de frenado va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido en 180. Pero la distancia de frenado va a ser desde que yo presiono el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo piso el pedal del freno, pero el vehículo no se va a detener ahí mismo en ese lugar. Él va a recorrer unos cuantos metros hasta que va a lograr detenerse completamente. A eso se le llama distancia de frenado. ¿De qué va a depender esa distancia de frenado? Digamos, de las condiciones en las que estén las calles o caminos, las condiciones climáticas, las condiciones de los frenos, ¿ya? Va a depender de todo eso, porque no es lo mismo nosotros frenar, por ejemplo, en una pista pavimentada que en un camino de tierra o de piedra. No va a funcionar igual los neumáticos, no van a tener el mismo agarre. Ni va a ser lo mismo frenar, digamos, con un sistema de frenado que esté en buenas condiciones que con un sistema de frenado que presente alguna fisura o que tenga algún problema. No va a ser lo mismo. O no va a ser lo mismo tampoco frenar, por ejemplo, en un pavimento seco que en un pavimento húmedo. Creo que todos aquí lo sabemos. En un pavimento húmedo, los neumáticos no tienen la misma fricción. En un pavimento húmedo, digamos, la distancia de frenado va a ser mucho más larga porque ellos se van a deslizar, no van a tener esa capacidad de fricción o de frenarse rápidamente. Entonces, de eso depende. Pero cuando ustedes les pregunten acerca de la distancia de frenado, ustedes simplemente se limitan a hacer la fórmula.
porque ellos de ahí no se van a salir. Independientemente que a ustedes en la pregunta le digan, bueno, que les nombren acerca de que un vehículo que va a tantos kilómetros por hora y que tiene una distancia de, ¿cuál sería su distancia de frenado? Si el pavimento es seco o si el pavimento es húmedo o si va en un camino de tierra o si va en una pista pavimentada. Es la misma fórmula para todo. Ustedes no tienen que analizar, ni va a ser más ni va a ser menos. Simplemente, obviamente en la vida real es diferente. Obviamente en la vida real no es lo mismo, pero para el examen ustedes se van a limitar a la fórmula. ¿Ya? Entonces esas son las fórmulas. La distancia total de detención va a ser la distancia completa que recorre el vehículo. ¿Ya? Desde que veo el peligro, presiono el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene. Todas esas fases. La distancia de reacción, perdón, va a ser como la primera fase, que va a ser desde que veo el peligro hasta que presiono el pedal del freno. ¿Ya? Solo eso. Y la distancia de frenado va a ser desde que presiono el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene. Es como una segunda fase. ¿Ya? Vamos a verlos en unos ejemplos, en unos ejercicios para que ustedes lo puedan entender, lo puedan captar mejor. Si nosotros queremos saber la distancia total de detención que tiene un vehículo que va a 70 kilómetros por hora, por ejemplo, nosotros simplemente tenemos que saber lo que es la distancia de reacción y la distancia de frenado para después conocer la distancia total de detención. Entonces, simplemente, si va a 70 kilómetros por hora, yo ya conozco la fórmula de distancia de reacción, que es igual a la velocidad multiplicado por 3 dividido entre 10. Simplemente sustituyo en la velocidad 70, porque va a 70 kilómetros por hora. Multiplico 70 por 3, me da 210, lo divido entre 10 y da 21 metros. En el caso de la distancia de frenado, yo multiplico 70 por 70 porque es la velocidad al cuadrado, multiplicado 2 veces su valor. Entonces, como es 70 la velocidad, multiplico 70 por 70, que serían 4.900, y lo divido en 380, o en 180 para que no se entienda mal. Entonces, 4.900 dividido en 180 serían 27.2 metros. Para yo obtener la distancia total de detención, entonces ahora tengo que sumar 21 más 27, que es la distancia de reacción más la distancia de frenado. Sumando eso, a mí me daría 48.2 metros la distancia total de detención. ¿Qué quiere decir eso? Que un vehículo que va a 70 kilómetros por hora se va a detener cuando haya recorrido un total de 48.2 metros, casi media cuadra. Si lo llevamos a cuadras para que lo vean más gráficamente, ¿ya? Entonces sería 48.2 metros. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si va a 90 kilómetros por hora y queremos conocer la distancia total de detención. Si va a 90 kilómetros por hora, yo primero resuelvo la distancia de reacción, después la distancia de frenado para obtener, por último, digamos, la distancia total de detención. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico 90, que es la velocidad, por 3 y lo divido entre 10. 90 por 3 son 270. Dividido entre 10 son 27 metros. ¿Ya? En el caso de la distancia de frenado, multiplico 90 por 90 y lo divido en 180. 90 por 90, que es la velocidad, son 8.100. Dividido en 180 son 45 metros. Ahora, ¿qué hago? Sumar ambas. Sumo 27 metros más 45 metros, lo cual me va a dar 72 metros. Entonces, una persona que se supone que va en una vía rural, porque eso no puede desarrollar esa velocidad acá en una vía urbana, jamás, ¿no? Se supone que va en una vía rural, una carretera. Entonces, esa persona va a 90 kilómetros por hora, ¿cierto? Y tiene que detenerse porque, bueno, no sé, más adelante hay un paso peatonal. Ya vio en la señalización que más adelante hay un paso peatonal. Cuando lo visualiza, ya uno más o menos sabe la distancia, de acuerdo a la velocidad que lleva, desde dónde tiene que empezar a frenar para detener el vehículo. Pero va a necesitar 72 metros, porque según la fórmula, una persona, un vehículo, mejor dicho, que va a 90 kilómetros por hora, va a necesitar 72 metros. 72 metros son casi 3/4 de cuadra.
poco menos de 3/4 de cuadra, más de media cuadra. Entonces, más o menos eso es lo que va a necesitar una persona que va en una vía rural a 90 kilómetros por hora. Y ahí es, por ejemplo, imagínense que uno va en una vía rural y va a 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, muchas veces a 120, porque si es de doble pista, podemos ir a 120 y se atraviesa una vaca, un caballo, un becerro. Y nosotros vamos en línea recta, viene en sentido contrario otra vía, al borde de la calzada, puede que haya un acantilado, que no se pueda desviar uno para ningún lado para evitar el impacto con ese animal y tenga que seguir obligatoriamente en línea recta. Si no tiene los 72 metros delante de antes de llegar a ese animal, desde el momento en que se percató que estaba ese animal o que se le atravesó, pues no va a poder hacer mucho. Simplemente va a suceder el impacto. Por eso es que suceden los impactos, porque llega un momento en que cuando nos damos cuenta o cuando vamos a reaccionar ya no hay la distancia necesaria para nosotros poder detener el vehículo. Y de ahí que viene la importancia de primero ir a baja velocidad en los pasajes para evitar esos impactos, porque si se nos atraviesa un perro, si se nos atraviesa también un niño, una persona que no se percató que veníamos y si vamos a alta velocidad, ya pues va a ser casi imposible evitar el impacto. ¿Ya? O si vamos en estado de ebriedad, por ejemplo, y digamos que nosotros en estado de ebriedad, pues nuestro cerebro, como está afectado, no tenemos la capacidad de reaccionar y tardamos en reaccionar. Eso quiere decir que tardamos en pisar el pedal del freno. Eso quiere decir que vamos a recorrer mayor distancia. O por ejemplo, en el caso de ustedes que van a empezar a conducir, muchas veces pasa que se les olvida cuando sucede un evento así, que ustedes apenas están saliendo a las vías que tienen la tercera, la cuarta clase, por ejemplo, y van a los signos pares y se da el paso a aprender eso, aprender esas maniobras, y como van a tener que lidiar con vehículos en la vía, muchas veces los vehículos se detienen, a veces las personas por lo mismo no hacen las maniobras correctamente, no ponen ni siquiera sus intermitentes unos metros antes para saber nosotros que se van a detener, sino que simplemente se detienen en medio de la vía. Y ustedes, aunque van a 30 kilómetros por hora, y aunque el profesor esté ahí, que tiene sus pedales suplementarios, igual a ustedes les da muchos nervios. Se detienen y muchas veces no saben qué hacer. Y en lugar de presionar el pedal del freno, presionan el pedal del acelerador, porque hasta el pedal se les olvida dónde está, cuál es cada uno. Imagínense lo que puede llegar a suceder. Ya en el caso de ustedes que apenas van a empezar a conducir, muchas veces o se les olvida o sus distancias de reacción son mucho más largas. ¿Por qué? Porque ustedes tienden a pensar qué es lo que van a hacer. Ante ese evento empiezan a pensar cómo freno, qué hago, tengo que reducir velocidad, se me va a apagar el vehículo, tantas cosas que a ustedes les puede pasar por la cabeza. Lo digo porque obviamente todos empezamos de esa forma y a todos nos pasó, todos nos ha pasado cuando estamos empezando a conducir o aprendiendo, y eso llega a suceder, por eso se los menciono. Entonces, ahí las distancias de reacción de ustedes van a ser más largas. También una persona que ya tiene experiencia, ni siquiera lo piensa, ya tiene la experiencia, ya su cerebro está adaptado a esos eventos y simplemente reacciona de forma mecánica. Esa es la diferencia. Hasta que a ustedes eso no se les vuelva mecánico, pues es complicado a veces. ¿Ven? Entonces, por eso ustedes todavía, con mayor razón, en sus inicios tienen que ir a baja velocidad. Ahora vamos a ver cuando un vehículo va a 60 kilómetros por hora. Ahorita al final nosotros vamos a hacer un ejercicio igual. Entonces, en el caso de ir a 60 kilómetros por hora, hacemos lo mismo. En el caso de la distancia de reacción, multiplicamos 60 por 3, serían 180, lo dividimos en 10 y nos daría 18. En el caso de la distancia de frenado, serían 60 por 60 dividido entre 180 o en 180. Entonces, 60 por 60 son 3.600, dividido en 180 serían 20 metros. Si nosotros sumamos 18 más 20 nos da 38 metros, un poco menos de media cuadra. ¿Ven la diferencia? Así nosotros vamos a 90, si vamos a 70, que vamos a 60.
Ahora si vamos a 50, mucho más bajo, si vamos a 30, todavía más bajo. Cuando vamos en los pasajes, deberíamos ir a 30 kilómetros por hora. Ahí la distancia son más cortas. La capacidad que necesitamos tener también no tiene que ser muy grande para detener un vehículo. De hecho, se estima que una persona que recibe un impacto por un vehículo que iba a 45 kilómetros por hora tiene más posibilidades, lógicamente, de vivir que una persona que es impactada por un vehículo que ya va a 50 o que va a 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Por eso la importancia de respetar los límites de velocidad. Ahora, para que lo vean gráficamente, en el caso de la distancia total de detención va a ser desde este punto que nosotros vimos el peligro hasta este punto que el vehículo se detiene. Va a ser total, la distancia total, toda la que recorre para detenerse. La distancia de reacción va a ser desde este punto que vio el peligro hasta este punto que pisó el pedal del freno. Esa es la distancia de reacción. Tiene como dos fases, que una es la distancia de reacción, la primera, y la segunda fase es como la distancia de frenado, para que la diferencien, no las vayan a confundir. Y la distancia de frenado va a ser desde que ya pisamos el pedal del freno hasta que se detiene el vehículo, así como se llama, de hecho, su distancia de frenado, una vez que ya utilizamos el freno hasta que se detiene. ¿Ya? Y si, por ejemplo, un vehículo va a 50 kilómetros por hora, va a recorrer 28 metros aproximadamente para detenerse. Si la persona estaba a una distancia de 28 metros desde que lo vieron y empezaron a reaccionar para detener el vehículo, no va a pasar nada, digamos, no va a haber un accidente. Pero si nosotros vamos solamente 5 kilómetros por encima de 50, es decir, vamos a 55 kilómetros por hora, nos vamos a detener cuando hayamos recorrido 32 metros. Y si la persona estaba a 28 metros de distancia, pues simplemente le habremos pasado por encima. Porque no da, la distancia no da para poder detener el vehículo de acuerdo a la velocidad que llevaba. Y así sucesivamente, si sigue aumentando, por ejemplo, si vamos a 60 kilómetros por hora, entonces nos vamos a detener cuando hayamos recorrido 37 metros. Y ya la persona pues la habremos dejado atrás. Y a los 65 kilómetros por hora nos vamos a detener cuando hayamos recorrido 42 metros. Es bueno que ustedes de todas maneras guarden estos ejemplos para que no los tengan que hacer, memoricen las cifras y cuando ustedes estén en el examen y les nombren alguna velocidad, ustedes ya por tanteo deduzcan cuál puede ser la respuesta, porque les van a dar 4 o 5 alternativas, 3 alternativas, 3 velocidades y ustedes entre ellas van a tener que escoger la velocidad correcta o por lo menos la que más se acerque. ¿Ya? A veces no ponen la velocidad exacta, a veces ponen unas cifras por encima o por debajo, pero ustedes tienen que escoger pues la que más se acerque. ¿Ya? Entonces ustedes ya por tanteo sepan deducir más o menos cuál es la velocidad y no tengan que estar haciendo el ejercicio allá en el examen y perdiendo su tiempo. Es importante que lo practiquen varias veces antes de ir al examen. Uno practicándolo primero, que si lo tienen que hacer allá y lo han practicado tantas veces, ya se les va a hacer mucho más fácil hacerlo. ¿Ya? Porque es algo que después se vuelve también mecánico, los ejercicios. Y segundo, que se van a aprender las cifras y tal vez les salga alguna que ustedes ya hayan hecho, alguna velocidad que hayan hecho con 50, con 60, generalmente sale con 70 kilómetros por hora, es la que casi siempre sale, no estoy diciendo que le vaya a salir eso, pero casi siempre me preguntan acerca de la distancia de reacción cuando va a 70 kilómetros por hora un vehículo. Ustedes se la aprenden y si se la saben, rápidamente responden y no pierden su tiempo ahí. Ahora vamos a ver la distancia total de detención cuando es un tren. ¿Ya? ¿Por qué nosotros necesitamos saber esto? Porque nosotros muchas veces vamos a tener que lidiar con las líneas del tren. Digamos que hay vías que se atraviesan en las vías donde hay líneas del tren, ¿cierto? Que están a nivel de las pistas, digamos, de circulación. Entonces nosotros pues tenemos que tener conocimiento, no es que nosotros tengamos que ser expertos, pero sí hay que tener cierto conocimiento acerca de todo lo que puede pasar en las vías públicas. Y esa es una de las cosas con las que nosotros acá tenemos que lidiar. ¿Ya? Generalmente los trenes de carga van a unos 160, 200 kilómetros por hora. ¿Ya?
Es generalmente eso lo que va. Entonces, dependiendo de la velocidad que lleve el tren, de acuerdo a eso va a ser la distancia que ese tren va a necesitar para poder detenerse. En el caso que el tren vaya a 100 kilómetros por hora, las fórmulas no son iguales, ya la única que es igual es la de distancia total de detención o de frenada en este caso, que es la sumatoria de la distancia de reacción y la distancia de frenado. Pero en el caso de la distancia de reacción es igual para un vehículo que para un tren, porque no se operan de las mismas formas. ¿Ya? Entonces, en el caso de la distancia de reacción, nosotros multiplicamos la velocidad por 3. En este caso está sustituida la velocidad en 100, porque el ejemplo que tengo acá es con 100 kilómetros por hora. Es como si este tren va a 100 kilómetros por hora. De hecho, que este es el ejercicio que sale generalmente en el examen. Ya, generalmente. No estoy diciendo que les vaya a salir, o ni siquiera estoy diciendo que les vaya a salir, no siempre sale, pero puede llegar a salir. Y si sale, generalmente es este el ejercicio que sale. Para 100 kilómetros por hora. Entonces, si el tren va a 100 kilómetros por hora, lo multiplicamos 100 por 3. Porque en el caso de la distancia de reacción para un tren, lo multiplicamos la velocidad por 3, la velocidad que lleva el tren. Y si lleva 100 kilómetros por hora, 100 por 3 serían 300. En el caso de la distancia de frenado, multiplicamos la velocidad por 5. En el caso de la distancia de frenado. Entonces sería, si va a 100, 100 por 5 son 500. Y lo único que tengo que hacer al final para conocer la distancia total de detención es sumar 300 más 500. Es decir, la distancia de reacción la sumamos con la distancia de frenado. Y ahí nos daría 800. ¿Ya? Entonces decimos que ese tren que va a 100 kilómetros por hora va a necesitar 800 metros para poder detenerse. ¿Cuántos 800 metros si nosotros lo llevamos gráficamente, lo viéramos gráficamente? Son alrededor de 8 cuadras, es decir, que un tren que va a 100 kilómetros por hora va a necesitar una distancia de 8 cuadras para poder detenerse. Aproximadamente, porque digamos que las cuadras todas tienen 100 metros. ¿Ya? Para que lo vean gráficamente nomás. Y como les estoy diciendo, aquí los trenes de carga generalmente van a 160, 200 kilómetros por hora, así que no van a necesitar 8 cuadras, van a necesitar muchas más cuadras para poder detenerse. Eso quiere decir que si viene un tren, usted detiene su vehículo en medio de las líneas del tren y se acerca un tren y usted no haya cómo reaccione su vehículo porque se detuvo ahí por algún problema, usted lo tiene que abandonar, sí o sí. Porque de ahí que de acuerdo a la velocidad que lleve ese tren, el operador de ese tren tendría que verlo a ustedes a una distancia, bueno, grandísima. Porque si va a 100, a 160, más o menos unas 17 cuadras, unas 15 cuadras, no sé, tendría que verlos para ahí activar los frenos y que el tren utilice toda esa distancia para poder detenerse antes de llegar hasta donde está el vehículo de ustedes que se quedó ahí por X razón y no impactarse con ese vehículo. Por eso le digo, si pasa, espero que nunca llegue a suceder, hay que abandonar nomás el vehículo. Lógicamente, yo creo que no necesito decirse. Ya nosotros vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer unos ejercicios. Ya vamos a ver lo de las diapositivas. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora comentamos de lo del chat. Ya. Ahí. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio. Les voy a recordar aquí las fórmulas primero. En el caso de un vehículo, ¿cierto? En el caso de un vehículo, la distancia total de detención, que es S, va a ser igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado, ¿verdad? La distancia de reacción va a ser igual a la velocidad multiplicado por 3 dividido entre 10. Y la distancia de frenado va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido en 180. Esas son las fórmulas. De ahí nosotros no nos vamos a salir cuando nos pregunten. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio para un vehículo, porque
A veces verlos en las diapositivas pues tampoco nos quedan muy claros, es más fácil desarrollarlos. ¿Ya? Si alguien tiene alguna sugerencia, alguna velocidad que quieran saber, que podamos hacer un ejercicio. Vamos a hacer para 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Y vamos a querer obtener la distancia total de detención. ¿Ya? Nosotros empezamos, como queremos saber la distancia total de detención, empezamos con la distancia de reacción, que es igual a la velocidad, que sería 50 kilómetros por hora, multiplicado por 3 dividido entre 10. 50 por 3, 50 veces 3 son 150. Dividido entre 10 sería 15 metros sobre segundo. En el caso de la distancia de frenado va a ser 50, porque es la velocidad al cuadrado, 50 por 50, dividido en 180. ¿Cierto? 50 por 50, si no estoy mal, son 2500. Dividido en 180, yo ya he hecho este ejercicio y me lo sé de memoria, si no tendría que pedirles ayuda a ustedes con la multiplicación. Sería 13.8. En el examen, yo sé que no son cifras que son muy altas, ni es una fórmula muy compleja, pero sí muchos obviamente van a necesitar la ayuda de una calculadora, así que lo ideal es que se lleven una calculadora si la van a necesitar, porque el teléfono no se los van a dejar sacar. Ya, metros sobre segundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente sumar. Para obtener la distancia total de detención serían 15, perdón, serían 15, que es el primer resultado, más 13.8, ¿cierto? Lo cual me daría 28.8 metros sobre segundos, ¿ya? Entonces, un vehículo que va a 50 kilómetros por hora se va a detener cuando haya recorrido 28.8 metros. Alrededor de 30 metros. ¿Ya? Eso es lo que va a necesitar un vehículo que va a esta velocidad para poder detenerse. Vamos a hacer un ejercicio con el del tren. En el caso de un tren. ¿Ya? En el caso de un tren, la distancia total de detención es la misma, distancia de reacción más distancia de frenado. Pero la distancia de reacción es igual a la velocidad multiplicada por 3. Y la distancia de frenado es igual a la velocidad multiplicada por 5. Sabiendo todo esto, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hacer el ejercicio. En el caso de un tren. Digamos que un tren que va, no sé, a 200 kilómetros por hora, que generalmente los trenes de carga van de 160 a 200 kilómetros por hora, en el caso de un tren. Y queremos obtener la distancia total de detención, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En el caso de la distancia de reacción, lo que hay es que multiplicar la velocidad, que es 200, por 3. Y 200 por 3 son 600 metros sobre segundo. ¿Ya? En el caso de la distancia de frenado, es la velocidad, que son 200 multiplicadas por 5. 200 por 5 son 1000 metros sobre segundo. ¿Cierto? Y ahí lo que tenemos que hacer es sumar los resultados, 600 más 1000, lo cual nos daría 1600 metros sobre segundos. Entonces, ¿en cuánto se traduce esto? Sería un tren que va a 200 kilómetros por hora, se va a detener cuando haya recorrido 1600 metros. En cuadras, ¿cuántos serían estos? 16 cuadras. Entonces, un tren para poderse detener a un tiempo prudente, sin impactarlos, por ejemplo, ustedes que se les pudiera quedar el auto bloqueado, no sé, en medio de las líneas del tren, tendría que verlo a ustedes o a su auto
a 16 cuadras de distancia, para ahí activar los frenos y que se pueda detener durante todo la travesía de esa distancia. Si los ve, digamos, a 12 cuadras, 8 cuadras, ya no hay nada que hacer. Ya el tren se va a impactar con lo que sea que esté ahí adelante. Sí me entienden más o menos, porque la importancia de saber esto. ¿Alguien le queda una duda con respecto a estos ejercicios o cualquier cosa de la clase? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, nada más me pregunta. Como estos ejercicios, ustedes tienen que hacer varios para varias velocidades, ¿ya? Para que se los aprendan primero y para que se aprendan también las cifras. Y así pueden deducir, digamos, cuando a ustedes les salga cualquier cifra en el examen, ¿ya? Me estaban preguntando aquí, brevemente, que no alcancé al final de la clase. Ya, bueno. Yo le puedo igual explicar. Tendría que quedarse usted al final de la clase. Vamos a terminar con los demás. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Si tienen alguna duda, pueden hacerla ahora. Nosotros el día de mañana vamos a hacer un modelo de examen, como les dije. Vamos a ver lo que son las máquinas psicotécnicas, para qué sirven, ¿ya? Eso generalmente. Eso es lo que veríamos mañana. Ahora al final de la clase les voy a enviar el link que vamos a ver la próxima clase, que sería la clase de mañana. ¿Ya? Entonces, Sandra, vamos a hacer una sección y vamos a explicar brevemente las 4 primeras diapositivas. ¿Ya? En esta parte, bueno, simplemente les explico que la ley de tránsito, o todas las personas que utilizamos las vías públicas, estamos sujetas a la ley de tránsito. Todo lo que sucede dentro de las vías públicas, pues le compete única y exclusivamente que a la ley de tránsito. Dependiendo de lo que suceda, de por ejemplo, qué tipo de accidente suceda, cómo se den los hechos, todo eso, de eso va a depender de si corresponde para una multa, digamos, una multa sencilla. ¿Por qué? Porque puede ser que la infracción que nosotros cometamos o el incidente que se dio o el accidente, no digamos el accidente, el incidente que se dio es que yo me estacioné mal o que, no sé, no señalicé bien o me pasé la luz roja del semáforo, un signo par. ¿Ya? Ahí yo voy a recibir una multa. Pero en el caso de que sucedan cosas, digamos, más trascendentales, de cierta forma más que conlleven a un accidente, digamos, y que sea, digamos, que la persona va bajo las influencias del alcohol o de las drogas, pues eso ya va directamente con un juez. ¿Ya? Es el juez quien va a determinar qué multa se le va a imponer a la persona que ocasionó ese accidente y bueno, en qué condiciones también iba esa persona. Todo va a depender de en qué condiciones iba la persona y cómo sucedieron los hechos. Y ahí el juez va a determinar qué multa o qué corresponde para esa persona para que pague por los daños ocasionados, ya tanto de forma moral como de forma material. Eso es generalmente. Y hablamos acerca de las estipulaciones de la ley de tránsito, en la que establece que las municipalidades son las encargadas de hacer las señalizaciones que nosotros podemos ver en las vías públicas, por ejemplo, las demarcaciones que vimos en la segunda clase, las señalizaciones, los semáforos, todo eso es gracias a las municipalidades. Ellos son los que hacen posible toda esa infraestructura de la cual nosotros podemos disfrutar en las vías públicas. Eso lo estipula la ley, son ellos los únicos que pueden hacer eso. Obviamente que ellos reciben ayuda de la CONACER y del Ministerio de Tránsito, pero ellos son los encargados realmente.
Y los carabineros y fiscales de tránsito son los encargados, obviamente, de fiscalizar las vías públicas. Por ejemplo, solicitarnos en caso de que, bueno, nos detengan o van a solicitar la licencia de conducir, toda la documentación del vehículo, la revisión técnica, el permiso de circulación, son los encargados de, por ejemplo, cuando sucede un accidente de tránsito, ellos van al lugar, los fiscales o los carabineros van al lugar, acordonan el lugar, por ejemplo, y hacen el levantamiento. ¿Ya? O cuando nos tienen que desviar por algún motivo, porque se están haciendo arreglos en la vía, ellos también son los únicos encargados. Y les decía que las escuelas de conducción son, digamos que la misión de las escuelas de conducir es que nosotros, o que ustedes aprendan lo básico para ustedes presentar la prueba y para el día de mañana estar en las vías públicas. Es decir, que ustedes aprendan en la parte teórica de señalizaciones, que se las aprendan, que sepa qué significa cada una, los tipos de señalizaciones que hay, porque señalizaciones son tanto las demarcaciones como las señalizaciones que encontramos al costado de la vía, como los semáforos, como las señales que nos dan los carabineros. Entonces, todos son señalizaciones, ustedes se las tienen que saber, que ustedes entiendan el riesgo que es ir conduciendo bajo las influencias del alcohol o de las drogas, ¿ya? Y la importancia que tiene el uso del cinturón de seguridad también, así como saber también un poco de lo que es mecánica básica, acerca de cómo funciona el vehículo, que hay que tener conocimiento. Y esta es una parte muy importante que es la ley Emilia. La ley Emilia establece que una persona que va en estado de ebriedad, ¿ya? Y le causa la muerte a otra persona, pues va a ir presa por lo menos por un año. Les decía que se llama Emilia precisamente por un infante que murió por una persona irresponsable que iba en estado de ebriedad y le causó la muerte pues, a la menor que iba al interior del vehículo. ¿Ya? Y sus familiares pues lucharon mucho para que se promulgara esta ley, pues antes, acá en Chile, no era tan penalizado el hecho de que una persona fuera en estado etílico y le causara la muerte a otra persona. Impactar a un vehículo o que impactara a una persona y le causara la muerte anteriormente no era tan penalizado como hoy en día. Entonces eso es lo más importante, el que la ley Emilia establece que, por ejemplo, si nosotros vamos en estado etílico o vamos bajo las influencias del alcohol, digamos, en estado de ebriedad, y le causamos la muerte a otra persona, de ahí directamente nosotros vamos a ir a la cárcel para pagar por los daños que nosotros en ese momento hemos cometido. ¿Ya? Eso es lo que sería la ley Emilia. Y la ley de tolerancia cero creo que es hasta la cuarta, no sé si era hasta ahí o era hasta aquí. Ya. Entonces vamos a ver lo que era la ley de tolerancia cero, que bueno, redujo los gramos de alcohol a los que nosotros podemos conducir y aseveró las sanciones que son impuestas al momento de que a nosotros nos detienen, nos hacen una prueba, un alcotest, y pues ahí determinan de acuerdo a los gramos de alcohol que nosotros tengamos en la sangre, lo que diga la prueba de alcoholemia, de ahí de eso va a depender la sanción que nosotros vayamos a tener. Eso es básicamente lo que decían esas diapositivas. Realmente la prueba de mañana es algo como para una autoevaluación. Ustedes mismos se van a evaluar, ustedes van a ver la prueba para que también la guarden como ejemplo. Pues alguna de esas preguntas puede ser que les salga a ustedes también en el examen y para que más o menos ustedes vean cómo va a ser la prueba. ¿Ya? Y para que ustedes mismos se evalúen, yo no los voy a evaluar, son ustedes mismos los que se van a evaluar y van a ver en qué les hace falta estudiar más, qué entendieron de la clase, porque al final esas preguntas son generalmente de todo lo que han visto en la clase, ¿ya? ¿Qué entendieron de la clase? ¿A qué no le prestaron atención? Y tal vez ahí corrijan las dudas que ustedes tienen. Sí, mañana sería la última clase. Ya el día miércoles ustedes tienen que ir a reservar sus clases prácticas. Sí, exacto.
de 9 a 6 de la tarde y de 2 a 3 creo que hay colación de los chicos que están en la oficina. Ya, si no es más, si no tiene ninguna duda, ninguna consulta, nosotros nos veríamos el día de mañana. Ya, les voy a enviar las diapositivas, no el link de mañana. No, no se puede llamar, tienen que ir directamente. La señorita Nancy, sí, yo sí, el día miércoles. Yo la tengo presente para agendarla en la próxima clase, la primera clase. Sí, ustedes, netamente ustedes. Ellos le van a decir qué horarios tienen disponibles allá y ahí ustedes pues van decidiendo cuál les sirve, cuál no. Les dicen, ¿sabe qué? Yo puedo en este horario en específico, yo puedo, no sé, de 12 a 1 todos los días. Y entonces la persona que está allá va a ir buscando dónde hay libre de 12 a 1 y le va a decir tales días. Hola, buenas. Sí, dígame. La voz a una consulta es que yo mañana tengo que viajar. ¿Cómo lo Ya, puedo hacer? por la No, clase. no, sí me puedo conectar a la clase, pero el tema de ir a sacar la hora para el curso del miércoles. ¿Y cuándo regresaría? No En la necesariamente tiene que tarde, ir pero es que no sé, sería muy tarde que llegaría. pero no importa que no pueda ir el miércoles, puede ir el jueves o puede ir el viernes cuando usted desee. No es necesario que vaya el miércoles. Ah, ya, ok, gracias. Puede ir después otro día o hasta la otra semana o dentro de 2 semanas también. Todo es cuando ustedes puedan. Y si no puede ir, ¿qué pasa con ese? Ah, lo mismo. Creo que es la misma pregunta. Tendría que ir el siguiente día o cuando puedan ir a agendar las clases, no hay ningún problema. Igual ellos ya tienen la ficha técnica de cada uno de ustedes, ya saben que terminaron de ver las clases teóricas y en cualquier momento que ustedes se acercan allá, ellos le van a agendar las clases prácticas. Y si no puede ese día, si es que me preguntaba porque, no sé, haya agendado una clase, no sé a qué se refiere realmente, que haya agendado alguna clase práctica y resulta que se le presentó un problema y no puede ir, pierde la clase. Si no avisa con 24 horas de anticipación, pierde la clase. Si es a eso a lo que se refería. ¿Tienen alguna otra duda o consulta? Por nada. Nosotros nos vemos entonces mañana a la misma hora. Muchísimas gracias. Espero que tengan una feliz noche todos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, Gracias. gracias. Chao, gracias.